Buenas noches. Buenas noches a todos. Les habla la doctora Susana Blanco, presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Nuevamente, después de tantos acontecimientos, retomamos nuestra actividad virtual. No quiero empezar, no quiero presentar nuestra actividad sin reiterar un mensaje de aliento a todos nuestros colegas y a toda nuestra comunidad. Qué palabra tan veraz y tan cierta esa de resiliencia para los venezolanos y para los médicos venezolanos en todas las especialidades. Bueno, digamos que vamos a centrar este mensaje en coraje, fe y una segura y cierta esperanza para todos de que vendrán tiempos mejores. Y aquí la Sociedad Venezolana de Cardiología acompañándonos y siendo y haciendo lo mejor de la Academia Venezolana, siempre, pase lo que pase. Qué coincidencia este tema para iniciar después de tiempos tan duros como es el síndrome de Burnout. El límite del rendimiento. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuánto lo necesitamos? Lo necesitamos en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer profesional y en todo verdaderamente lo que compone nuestro entorno a nivel nacional. Los profesionales afines siempre han sido destacados y trabajadores en el concierto de la academia en la Sociedad Venezolana de Cardiología. Y nuevamente se vuelven a destacar con este importantísimo y relevante tema. Para lo cual entonces, muy contenta, muy agradecida y muy orgullosa de que podamos comenzar de esta manera, recomenzar de esta manera nuestra actividad virtual. Le paso la palabra al doctor Vicente Finisola Flores, nuestro secretario de Educación. Adelante, Vicente. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Como dice la doctora, pues muy contento y muy satisfecho de que retomemos nuestra bendecida normalidad de actividades académicas rutinarias en nuestra sociedad. Y para no extendernos mucho, pues queremos nuevamente reiterar el agradecimiento a todas las especialidades afines que hacen vida dentro de la sociedad porque son un ejemplo de perseverancia y de crecimiento académico y aporte asistencial. Eh, para no extendernos mucho, ahora que esta interesante actividad va a estar coordinada por dos entusiastas miembros de la sección de especialidades afines, el licenciado Omar Valderrama, que es técnico cardiorrespiratorio con una vasta experiencia en la terapia en laboratorios de hemodinamia y de servicio de cardiología y que en este momento es el coordinador de la sección de especialidades afines de la sociedad, en compañía con la licenciada Salcedo, quien es terapeuta ocupacional y es coordinadora de terapia ocupacional de la Unidad de Rehabilitación del Hospital Universitario de Caracas, o sea que dos autoritas en el tema nos van a presentar y a moderar cuatro participaciones que están muy interesantes y que estoy seguro van a generar una discusión enriquecedora al final de la actividad. Entonces, bueno, sin extendernos mucho, por favor, Omar y licenciada Salcedo, si nos pueden presentar las conferencias y vamos a aprovechar de esta interesante actividad de la sección. Bueno, buenas noches. Gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología por la invitación y la oportunidad para mostrar lo que los profesionales afines, todas estas personas que laboran en el área de cardiología, pueden dar. El día de hoy, madre de esta criatura y el motor fundamental para que esto se haya concedido el día de hoy, mi amiga y compañera de la sección, Isleni Salcedo, nos va a hacer la introducción del tema y la presentación de la primera charla. Muy buenas noches, sean bienvenidos a este webinar. Bueno, queremos hablar el día de hoy del síndrome de burnout. Sabemos que esto afecta por lo menos
una vez en nuestras vidas dentro de nuestro desarrollo como profesionales. Y bueno, actualmente la Organización Mundial de la Salud explica que de un 45 a 50% de la población mundial trabajadora pues sufre de este síndrome. Y es sumamente importante poder reconocerlo y poder mitigar las características, pues porque esto lo que hace es que baje nuestro rendimiento y nuestra productividad en el trabajo. Es así como queremos presentar a nuestra primera expositora, en lo cual va a hablar sobre qué es y qué no es el burnout, por qué nos quemamos. Es la licenciada y casi doctora Mariemma Antor. Ella es doctorante en Ciencias de Salud de la Universidad Central de Venezuela. Ella es psicólogo clínica de nuestra querida Universidad Central de Venezuela, psicoterapeuta, psicólogo bariátrica, magíster en psicología cognitiva, conductual, profesora de la Facultad de la Universidad Central de Venezuela, específicamente de la Escuela de Psicología y de la Facultad de Humanidades y Educación. Bienvenida, Mariemma. Gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología por su invitación para la participación el día de hoy en este webinar sobre el síndrome de burnout. ¿Qué es y qué no es burnout? El término burnout proviene del anglosajón y se traduce al español como estar quemado. Esta expresión se utiliza para referir un tipo de estrés laboral crónico generado específicamente en grupos que trabajan en algún tipo de institución cuyo objeto de trabajo son las personas. Este síndrome de agotamiento profesional o burnout en su forma clínica fue descrito por primera vez en 1974 por el psiquiatra americano Herbert Freudenberger. Él observó cómo la gran mayoría de profesionales de la salud sufrían progresivamente de pérdida de energía hasta que llegaban al agotamiento, y esto se acompañaba de síntomas de ansiedad, depresión, desmotivación en el trabajo y agresividad con los pacientes. Ese estrés, definido por Lazarus y Folman como una relación particular entre el individuo y su entorno, que es evaluado como amenazante y desbordante de los recursos, se ha acumulado en el tiempo, aumentando en intensidad y cronificándose. Ese estrés crónico, particularmente relacionado con el ámbito laboral, terminaba por generar una serie de afectaciones en la salud y una serie de manifestaciones que dieron curso al síndrome de burnout o de estar quemado. ¿Cuáles son las causas del burnout? La carga excesiva de trabajo, la falta de reconocimiento, conflictos interpersonales, ausencia de control sobre el propio trabajo, escasa o nula percepción de apoyo organizacional y escasa retroalimentación positiva, entre otros. De acuerdo con el autor Freudenberger, el burnout debe entenderse como un proceso gradual, no solo como un fenómeno individual, ya que involucra factores laborales y también factores personales. Según este psiquiatra, el burnout es un estado psicológico de fatiga o frustración que se produce por la dedicación a una causa, forma de vida o relación que no produce el esperado refuerzo, que aparece luego de un periodo prolongado de exposición a factores de riesgo psicosocial y a mucho estrés sostenido. De acuerdo con Freudenberger, 3 características conducen a ese distanciamiento emocional en el trabajo, las cuales son pérdida de energía, falta de realización personal y deterioro en el desempeño laboral. Freudenberg propone 5 fases en el desarrollo del burnout. La primera, el idealismo y el compromiso excesivo. La segunda, el estancamiento y la fatiga. La tercera, el negativismo y la despersonalización.
La cuarta, el agotamiento y la falta de realización personal. Y la quinta, la recuperación o el reajuste. Veamos de qué trata cada una de ellas. La fase de idealismo y compromiso excesivo está identificado con altas expectativas sobre lo que el profesional puede lograr. Para él el trabajo tiene un propósito altamente significativo, se encuentra muy motivado para desarrollar sus actividades y asume sin reservas, sin límites, una excesiva carga laboral. La segunda fase de estancamiento y fatiga se caracteriza por un decremento en la energía y la motivación mostradas inicialmente, pues el trabajador siente que sus esfuerzos no son ni valorados ni recompensados. Experimenta fatiga emocional y física, un agotamiento progresivo, acumulación de la sobrecarga y el desgaste físico que conducen a una falta de satisfacción profesional. La tercera fase o fase de negativismo y despersonalización se caracteriza por el distanciamiento emocional y la adopción de actitud cínica y crítica, con poca empatía, poca sensibilidad y poco humanismo hacia el trato con las personas. La cuarta fase o fase de agotamiento y falta de realización personal se describe por un sentimiento profundo de agotamiento, con una percepción de inutilidad y falta de logros, disminución de la realización personal, del éxito en el trabajo, sensación de vacío emocional, acompañado de sentimientos de desesperanza, ansiedad y un desajuste general con las expectativas personales y laborales. Por último, la fase de recuperación o reajuste involucra el restablecimiento del equilibrio entre las demandas laborales y las necesidades personales. En esta etapa, la clave para la recuperación radica en hacer ajustes, modificaciones en el entorno de trabajo, aumentar las redes de apoyo social y profesional y promover las prácticas de autocuidado. Otro modelo que ha tomado relevancia en el estudio del burnout ha sido propuesto por Christina Maslach y describe el burnout como un fenómeno complejo y multidimensional. Lo define como el síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal que puede ocurrir entre individuos cuyo trabajo implica atención o ayuda a personas. De acuerdo con esta profesional, el burnout se constituye en un fenómeno complejo que involucra características personales, condiciones organizacionales y demandas laborales que están en permanente interacción y que son las que van a determinar la presencia de este fenómeno. Christina Maslach es doctora en psicología y una de las principales investigadoras del síndrome de burnout y del desgaste profesional. Se reconoce mundialmente por su aporte con la creación del inventario de burnout, conformado por 22 ítems, cuya valoración se propone en una escala Likert de 7 opciones de respuesta y que evalúa las 3 dimensiones señaladas con anterioridad, las cuales son agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. En cuanto a la primera dimensión, el agotamiento emocional incluye 9 ítems que aparecen acá y que están referidos a la sobrecarga emocional que tiene la persona, al agotamiento, a la escasez de recursos para hacer frente a la situación, a la ausencia de energía,
entre otras de las manifestaciones, además de la incapacidad para lidiar efectivamente con el estrés y las emociones que se requieren para desempeñar su trabajo de forma eficaz y satisfactoria. El agotamiento emocional termina afectando la salud física y mental de quien lo padece al asociarse con altos niveles de ansiedad, insomnio y otros problemas relacionados con el estrés, además de la frustración y la tensión que provoca. En cuanto a la dimensión de personalización, está constituida por 5 ítems que reflejan el desarrollo de actitudes negativas, cínicas o indiferentes hacia los demás. Es una forma de protección emocional que el individuo establece para hacer frente al agotamiento emocional. Esta dimensión puede entenderse como el trabajo en piloto automático en el que se realizan las actividades solo por realizarlas, pero sin involucrarse en el éxito profesional. Esta dimensión contribuye significativamente a la sensación de insatisfacción con el trabajo. La tercera dimensión es la realización personal. Está constituida por 8 ítems que hacen referencia a la satisfacción con el trabajo y la eficacia en la resolución de los problemas relacionados con su desarrollo profesional o su atención de los pacientes. Está caracterizada por una sensación de falta de éxito y de competencia en el trabajo, pérdida del sentido del logro y satisfacción en el trabajo, tendencia a evaluarse a sí mismo y al trabajo negativamente, evitación de relaciones interpersonales y personales, sensación de vacío, impotencia, decepción, pérdida de entusiasmo, baja estima, baja productividad, autorreproche por no haber alcanzado. En cuanto a la baja realización personal, se ha vinculado con la depresión y otros trastornos emocionales, lo que destaca su relevancia en la salud mental de los trabajadores. Las personas con baja realización personal terminan desertando prontamente de sus trabajos. Entonces podemos ir sintetizando las características principales del síndrome de burnout, tanto las propuestas por Freudenberger como las propuestas por Cristina Marta. 3 características relevantes o 3 dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización e irrealización personal. El burnout implica una respuesta que aboca en la pérdida de la ilusión por el trabajo, el desencanto profesional o la baja realización personal, con la aparición de actitudes y conductas negativas hacia los pacientes y hacia la institución, con aparición de comportamientos indiferentes, fríos, distantes, incluso a veces lesivos y con sentimientos de culpa. Es importante diferenciar lo que es el burnout de síntomas de ansiedad y de los síntomas de la depresión. En este caso particular quise traer acá los síntomas más comunes de la ansiedad: tensión motora, irritabilidad, inquietud interior, estado de alerta, temor a la muerte, expectación negativa, que pueden conducir inclusive a crisis de pánico. Por su parte, los síntomas de la depresión hacen referencia al insomnio o al hiperinsomnio, disminución del interés por actividades recreativas, anedonia, falta de alcance del placer y de búsqueda del placer, culpa excesiva, concentración disminuida e incremento de disminución del apetito. En este sentido, el burnout no es depresión, no es crisis existencial, no es solo fatiga, no es fracaso.
y desde 2019 la Organización Mundial de la Salud lo ha incluido en la 11ª revisión de la clasificación internacional de enfermedades como un fenómeno ocupacional, pero no como una enfermedad. Decía Masters, es un término que conecta con la gente. Describe lo que sucede cuando antes tenías pasión, antes estabas lleno de energía y de repente todo se apaga. El estrés del trabajo te consume, te quema. Y hablando del estrés ocupacional y de todas las características laborales relacionadas con la aparición del burnout, no quiero dejar de lado hacer mención al modelo de demanda control de Karasek, quien incluye el burnout desde una perspectiva estructural. Este autor postula que las condiciones laborales y las características del puesto de trabajo influyen en el riesgo de desarrollar el síndrome de burnout y se basa en interacción entre dos dimensiones claves, que son las demandas laborales y control sobre el trabajo. Describe 4 tipos de trabajo: los de alta tensión, activos, baja tensión y pasivos. Para él el más preocupante es el de tipo pasivo, en el que hay bajas demandas y bajo control, y pueden derivar en pérdida de habilidades, apatía y falta de motivación a largo plazo. Este modelo eh, describe que el estrés laboral y por ende el agotamiento emocional no solo dependen de las demandas externas del trabajo, sino también de la capacidad del individuo para tomar decisiones y controlar las tareas que realiza. Y cabe la pregunta, en este caso, ¿hay extenuación emocional o se trata del desapego del paciente? Es importante que evaluemos como profesionales de la salud nuestros propios recursos para afrontar las situaciones que se nos imponen en el día a día. Muchísimas gracias. Buenas, muchas gracias por tan buena exposición. Continuando con el programa y también para informarles, vamos a estar pasando por el chat un enlace hacia un formulario, una encuesta totalmente anónima, simplemente para saber cuál es el estado y de aparición del síndrome de burnout en los distintos personas que se conectan a este seminario. Es un formulario totalmente anónimo, no se va a recolectar ni instituciones, simplemente sabemos qué tipo de profesional de salud eres y cuánto tiempo llevas ejerciendo como único dato adicional. Siguiendo con el programa, vamos a hablar ahora o vamos a dar paso a la doctora María Isabel Parada. Ella nos va a hablar de estrategias del rescate mental, prevención y acción inmediata ante el síndrome de burnout. La doctora María Isabel es doctora en psicología de la salud, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y fundadora de Psicólogos Sin Fronteras en Venezuela. Exacto, ya comparto. Un minutico, que lo compartí mal. Un segundito. Buenas tardes, ya comparto con ustedes cómo les ha ido. Pongo aquí compartir y ahora sí, ¿verdad? Ok. Muy buenas tardes a todos. Entonces, voy a conversar con ustedes sobre lo que significa cómo mejorar ese síndrome de burnout que nos acaba de expresar María Emma. ¿Me escuchan todos bien, verdad? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Entonces, fíjense, lo más importante también es pensar que la salud no es simplemente la ausencia de la enfermedad. Y a veces eso se lo enseña a uno mucho a los médicos para que podamos entender que es muy integral la sensación de alegría que debería de acompañarnos todo el tiempo. Es un estado de bienestar positivo. Es importante que nosotros podamos decir, bueno, trabajar en un hospital público o privado y con pacientes con enfermedades cardíacas, podemos decir
que vamos derechito a un desgaste físico, emocional, a una despersonalización, a una sensación de que no nos sentimos realizados. Y porque eso nos pasa también en nuestros hospitales y en Venezuela, y después de nosotros vivir tantos acontecimientos futuros como pasados, como nos decía Susana, y justamente hace un mes pasar por este fenómeno natural tan desastroso y devastador para Venezuela, pudiéramos decir que si estábamos de alguna manera agotados o llenos de ansiedad, de depresión, de sensación de que ya no podíamos más, esto viene a ser otra vez un reto y un desafío con el que nos vamos a enfrentar. Y es que sí es importante que nosotros veamos la posibilidad de ser filósofos también en nuestra acción diaria como personas y como profesionales. Entonces uno dice, bueno, hay que comprar arroz para vivir y flores para tener razón para vivir. El propósito de vida es fundamental porque cuando se tiene realmente el desgaste físico, psicológico y despersonalización y en sí el burnout, no va a aparecer. Entonces uno diría, sí, profe, pero es que resulta que tenemos muchos horarios de trabajo, trabajamos en más de un lugar, seguro dos o tres, tenemos que inclusive los fines de semana estar de guardia, estamos muy pendientes de los pacientes, ellos nos escriben, nos demandan, nos piden y cualquier descuido que yo pueda tener con los pacientes puede ser fatal y es verdad. Entonces, en estos tres aspectos que hablaba María Emma sobre lo que serían los tres principales síntomas del burnout, el agotamiento emocional, despersonalización y realización personal, sería, ¿qué debemos de hacer? Para el agotamiento emocional, desarrollar fortalezas, tanto física, psicológica, llevarnos muy bien en la familia, tener recreación social y también encontrarnos muchas veces con Dios para poder desarrollar nuestra fuerza espiritual. Tenemos que hacer siempre un listado de las fortalezas que tenemos y tener conciencia de ellas. La despersonalización en distintas tesis que hemos combinado y dirigido en las escuelas de enfermería y de medicina, gracias a Dios el venezolano no sufre tanto de despersonalización. Pero de alguna manera, ¿qué debemos de hacer? Separarnos por rato de las tareas que resultan emocionalmente muy estresantes. Nosotros en psiquiatría y en psicología del servicio del hospital universitario siempre decía, tómate el miércoles en la tarde libre. ¿Y por qué el miércoles en la tarde? Porque de alguna manera corta la semana y puedes seguir trabajando. Pero esa tarde vas a disfrutar de la naturaleza, vas a estar con los hijos, vas a estar compartiendo en recreación, interrelaciones que sean muy sanas. Y la forma de realización personal, bueno, ya conocemos que a veces tenemos bajo sueldo, que no tenemos posibilidad de tener un equipo bien conformado o suficientemente conformado, que a veces no tenemos los insumos para poder trabajar o no tenemos lo que necesitamos para hacer un buen servicio, pero de alguna manera sigamos reconociendo nuestras cualidades y capacidades para enfrentar también ese tipo de adversidades. Es decir, que tenemos que tener fortaleza física y ustedes lo saben mejor que nadie porque se lo decimos a los pacientes muchísimas veces. Vamos a hacer ejercicio, caminata, estilo de vida sano en general. Las emocionales quizás se nos olvidan un poquito, pero sí depende de expresar sentimientos. A veces acudir a los profesionales de salud mental que estamos todo el tiempo preparados para orientar, para acompañar en el sufrimiento, en el dolor y podemos ir mejorando las maneras de ver la vida y mejorar los pensamientos negativos que a veces no controlan nuestras emociones. Con la familia igual, por muchas horas de trabajo, lo que más necesitamos es que en el momento que estamos con la pareja, con los hijos, con nuestros padres, podamos decir, vamos a tener la mejor comunicación, armonía y empatía. Y esa fortaleza espiritual que a veces unifica a todas las demás, es encontrar ese propósito y ese significado de la vida para ver cuáles son nuestros mejores sentimientos y nuestras mejores acciones. Entonces, ¿cuáles serían como esa filosofía de vida que les hablo? Generalmente es recordar los momentos vividos más positivos, pero también esforzarnos por tener buenos momentos. Yo siempre le decía a mis pacientes en rehabilitación cardíaca, la suma de los buenos momentos define la felicidad. Y eso es lo que tenemos que hacer, pero esforzarnos para tenerla. Por más adversidades que podamos tener en el trabajo, en nuestra sociedad, en nuestro país,
hay que buscar la manera de tener esos buenos momentos. Pensar muy bien en las personas que amamos, reconocerlas, respetarlas, comprenderlas, acompañarlas para siempre tener la posibilidad de tanto nosotros expresar sentimientos, pero que también ellos lo expresen. Y lógicamente tenemos que tener un autocuidado. En la medida que nosotros fortalezcamos nuestro cuerpo, va a fortalecernos nuestra mente y vamos a poder enfrentar bien. Y a veces hay que distanciarnos un poco, en este caso, por ejemplo, de las redes por rato, de las dificultades, de las personas que puedan ser tóxicas. Es decir, que para el burnout tenemos que darle un alto a la ansiedad y un alto a la depresión y a todo el cansancio que eso significa. Entonces hay que incrementar esos hábitos saludables en nuestras vidas. Pudiéramos decir, en los aspectos físicos, caminata diaria, temprano en la mañana o al final de la tarde si lo prefiere, además de ejercicios de otro tipo, ¿no? Que también les puede gustar, como la natación o correr o bicicleta, que les puede hacer bien. Igual la nutrición sana, como dice uno, haz lo que yo digo, entonces, y no lo que yo hago. Es decir, hay que expresarles a nuestros pacientes cómo deben de comer sanamente, pero nosotros también hacerlo. Y algo importantísimo que yo creo que el venezolano ha perdido mucho, y sobre todo en los últimos tiempos, es tener buenos hábitos de sueño. A veces las personas después de las 9 de la noche empiezan a ver redes, empiezan a hacer cosas, a hacer el último trabajo, a hacer el último proyecto, a conectarse con la computadora, y eso no nos va a permitir descansar. Hay que irle las últimas horas de la noche bajando los estímulos que más nos puedan mortificar, y para que eso no nos estimule mucho el cerebro. En los aspectos psicológicos, como decía, la expresión de sentimiento, pero también hacer respiración, hacer relajación, prácticas que nos puedan ayudar también a mejorar el insomnio, el mal humor, la irritabilidad o el cansancio que nos produce el burnout. Y como he repetido, los aspectos familiares, tratar de también evitar conflictos, juntarnos mucho con los niños, hacer aunque sea una de las 3 comidas diarias junto a nuestra familia y tratar de compartir sábados y domingos con los juegos, con momentos de compartir con la familia, que eso nos llena y nos plena. Y siempre buscar la manera de tener un significado de la vida y comprender un poco el sufrimiento. Cuando hablamos de técnicas de control de estrés, bueno, mire, en YouTube hay maravillas de relajaciones para dominar la ira, para tranquilizarnos, para mejorar el insomnio, también para poder procesar el duelo en el caso que estemos viviendo un duelo de la mejor manera, de modo que no dejemos de controlar nuestras emociones. A veces una relajación hace que nuestras respuestas fisiológicas sean mejores. Tienen que también recomendárselas a sus pacientes, que aprendan a respirar en forma lenta y profunda, porque todo esto a la hora de la verdad va a ayudar a su sistema neurovegetativo y va a ser mucho más efectivo a veces para los procesos cognitivos. A veces inclusive podemos decir, me desconcentré, perdí la memoria, me pongo irritable porque no hemos tenido el descanso necesario. Igual la meditación, que nos puede llevar también a cada cierto tiempo a buscar cuáles son las metas que queremos lograr. Por ejemplo, de aquí a diciembre, de aquí a que termine el posgrado, de aquí a que pueda hacer esta otra meta que quiero alcanzar, de aquí a 10 años, a 20 años, que son caminos que tenemos que ir recorriendo. Es decir, que debemos siempre fortalecer el cuerpo y la mente. Es decir, buscar los mejores instantes para poder sentirnos que aquello que nos hace sentir tan tristes o abatidos como hemos vivido en estas últimas semanas, poder decir, vamos a alejar un poco el pensamiento, vamos a buscar alternativas de solución y vamos a forjarnos, la verdad, momentos que sean para nuestra vida. La recreación es fundamental, las actividades, aprender o recordarnos aquello que nos gustaba hacer y que dejamos de hacer por los estudios, por el trabajo, por las responsabilidades, y vamos a retomar esos hobbies como la música, como la pintura, como el ejercicio de alguna forma, de modo que eso nos haga sentir bien. Una cosa importante es delegar funciones. A veces nos creemos nosotros los superhéroes y queremos hacer todo nosotros porque nosotros sabemos hacerlo bien. No, a veces podemos evitar la sobrecarga laboral si podemos compartir nuestro trabajo con otras personas. De igual manera, planificar siempre con anterioridad
cómo va a ser nuestra semana o nuestro mes y de ese mes, cuál fin de semana podemos recrear totalmente para poder descansar completamente bien. Y también es importante que para el burnout sepamos perdonar, sepamos suprimir el resentimiento, porque eso ayuda muchísimo a los enfermos cardiovasculares y por lo tanto a sus médicos. Y acuérdense que la oración, los mantras en general, también disminuyen las arritmias, por eso es que es tan importante. Resumiendo, tenemos que nivelar nuestra ansiedad, nuestro estrés y por supuesto los abatimientos. Si nos sentimos deprimidos, busquemos ayuda profesional de salud mental, estamos a la orden tanto María Gemma como yo, pero es importante que podamos decir, bueno, sí voy a tener habilidades para enfrentar las situaciones muy estresantes laborales, dejar pasar un poco el tiempo para que se nivelen, si hay conflictos, si hay personas que, digamos, que conflictúan el equipo. Entonces tenemos que tratar de tener una buena comunicación, buenas actitudes y que de nuestra boca siempre salgan frases buenas, frases positivas, nunca ofensivas. Mantener a largo plazo los hábitos saludables para evitar los nocivos e incrementar esa integración que estábamos diciendo. Y la oración como también para sentirnos acompañados y reconfortados en la fe. Entonces, esto es lo que quería decir y dejamos tiempo entonces después para las preguntas. Ok. Muy bien, ya he terminado. Excelente participación, te felicito. Y Gracias, bueno, mi niña. seguimos para seguir con este webinar. Ahora vamos a presentar el trabajo, movimientos para prevenir o desactivar el burnout, microejercicios físicos que alivian la carga física y mental. Aquí tenemos a la licenciada Irlin Antolama, fisioterapeuta egresada de la Universidad Arturo Michelena en el año 2009, especialista en salud cardiovascular que labora actualmente en el Hospital Adventista de Venezuela, Ascardio, y docente universitario. Bienvenida. Buenas noches. Gracias por la invitación a la Sociedad Venezolana de Cardiología, al licenciado Omar, a la licenciada Isleni. Vamos a hablar de microejercicios físicos que alinean la carga física y mental. Mi nombre es Airlen Antón, soy fisioterapeuta cardiovascular. Allí en pantalla aparece un cronómetro que marca 30 segundos. Vas a ubicar una silla cómoda y te vas a levantar y a sentar todas las veces que sea posibles en 30 segundos. Las reglas es no te debes apoyar de tus brazos, los vas a colocar cruzados y una vez que empiece el cronómetro, levantarse y sentarse, sin descanso hasta que pare el reloj. ¿Estás listo? Empezamos. Brazos, recuerda, no apoyados, vamos. Van 20 segundos, sigue levantando, sigue sentándote, sigue levantando, sigue sentándote, vamos. No bajes el ritmo, continúa. 10 segundos. Listo. Lo que sientes en este momento es consecuencia del ejercicio que acabas de hacer. Aumento de la frecuencia cardíaca. El estrés es un fenómeno complejo que ha sido analizado y estudiado desde diversas perspectivas, dependiendo de la disciplina científica que lo aborde. Es un concepto central en biología, pero se extiende a diferentes campos de la fisiología e incluso la psicología, que pueden modificar distintas funciones del organismo. El estrés entonces puede definirse como una respuesta psicofisiológica que altera la homeostasis del organismo, actuando como un mecanismo de alarma frente a agentes estresores, los cuales pueden ser tanto internos como externos. Los factores internos se refieren a características genéticas y biológicas diferentes de acuerdo a la percepción de cada individuo, mientras que los factores externos son estímulos provenientes del entorno. La interacción entre estos estresores y los mecanismos fisiológicos del estrés va a dar lugar a manifestaciones físicas, emocionales e incluso cognitivas. Aquí en pantalla vemos a una dama, por lo que entendemos tiene multitareas a realizar,
sus manos están en esta posición como si le doliera la cabeza, tienen la batería muy baja, ¿ok? Y se ve realmente estresada por todas estas multitareas que debe realizar. Pese a que la evidencia científica confirma que la activación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal es más sensible que los emocionales, cada vez más se investiga en la relación del estrés con desequilibrios bioquímicos internos asociados a hábitos de vida no saludables, como la falta de sueño, una alimentación desequilibrada y el sedentarismo, entre otros. Actualmente el estrés constituye un grave problema de salud pública. Ha sido clasificado así por la Organización Mundial de la Salud como la epidemia del siglo XXI. Voy a hacer estas 3 preguntas específicas. Ojo, esto nos lleva a un diagnóstico. Soy psicólogo, no pretendo serlo en este momento, pero esto te va a ir haciendo como una autoevaluación para que puedas buscar ayuda rápidamente si te identificas con estas preguntas. La primera. ¿Te sientes exhausto por tu trabajo, los estudios o las responsabilidades de ser madre, padre? El solo pensar en arrastrarte, pendiente con esto, no es bueno, me voy a desplazar a mi trabajo, mañana voy a mi trabajo, arrastrarte, esta palabra, hasta el trabajo, estudiar o cuidar a alguien, te genera temor, te genera ansiedad. O has llegado al punto en que ya no te importa tu trabajo, no te importan tus estudios, no te importan tus responsabilidades familiares. Señales de alarma. Hay señales de alarma que se están encendiendo si estas preguntas te llevaron a un sí. Fíjense algo. El estrés también se encuentra relacionado con el desarrollo y trastornos de enfermedades tan prevalentes como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la depresión y el síndrome intestino irritable, inclusive con enfermedades autoinmunes. El concepto de estrés ha evolucionado de forma significativa, fundamentándose en las contribuciones pioneras de Claudio Bernard, de Walter Cano y Hans Selye. Bernard fue el primero en describir la necesidad de los organismos en mantener ese equilibrio interno para asegurar así la vida. Fíjense en esta lámina. ¿Qué están haciendo los seres ancestrales que estaban allí? Cazando y huyendo. Entonces, en el año 1990, Cannon introdujo el término homeostasis para describir la tendencia de un sistema a mantener el equilibrio, y esto posteriormente lo llevó a futuras investigaciones como el sistema nervioso autónomo regula la respuesta fisiológica al estrés. Entonces, él lo iba definiendo como que es una respuesta fisiológica de lucha o huida, tal cual como está en esta lámina. Fíjense que hay categorías, la tenemos allí, qué pasaba con esas amenazas ancestrales, qué está pasando con las amenazas modernas. Está todo explicado en esta lámina de cómo el cuerpo se ha ido adaptando de distintas maneras y cómo es actualmente en cada categoría lo que está ocurriendo en lo que es esta palabra del estrés crónico. Entonces, tenemos un cuadro importante aquí que dice, esta figura representa los diferentes estados del organismo ante la presencia de estímulos de estrés. Ante un estímulo estresante, el organismo realiza un esfuerzo fisiológico adaptativo para alcanzar la homeostasis de nuevo. Sin embargo, si estos estímulos estresantes se repiten de forma crónica, la diferencia entre el punto de referencia ideal y el nuevo se incrementa, lo que refleja una carga acumulativa del organismo por una inadecuada adaptación al estrés. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar el burnout del estrés? Aunque muchos síntomas del burnout pueden parecerse a los del estrés, principalmente al estrés crónico hay 3 formas de diferenciarlo y lo vemos allá. Sensación de agotamiento extremo y constante, falta de entusiasmo y negatividad hacia el trabajo, incapacidad para desempeñar el trabajo. Muchas cosas se parecen, mas no son totalmente iguales y lo pueden leer. Vamos a tomar, por ejemplo, la falta de entusiasmo y negatividad. ¿Qué dice allí? Aunque el estrés puede hacerte sentir agobiado, sigues aún comprometido con tus actividades.
El burnout provoca un alejamiento emocional y una actitud cínica y frustrada hacia tus actividades laborales y otras responsabilidades. Hay señales específicas de alerta, hay agotamiento constante, hay despersonalización, hay rendimiento disminuido y hay aislamiento. Entonces, ¿qué está ocurriendo en nuestro cerebro? El estrés y el sistema nervioso. Se ha demostrado que el estrés influye en la estructura y función del sistema nervioso central, generando cambios significativos en el mismo y en distintas regiones. Se investigó durante la década de 1990 y 2000 cómo el estrés afectó estructuras neuronales específicas en regiones específicas del cerebro, que hacían que en la adultez disminuyera lo que era la neurogénesis. En la corteza prefrontal también se mostraban niveles altos de glucorreceptores. Los niveles elevados de cortisol en esta estructura podían estar relacionados con una retracción dendrítica, pero a nivel de la amígdala ocurría todo lo contrario, dado que la exposición a este estrés crónico mostraba una expansión dendrítica en esta área, y esto sugería que el estrés derivaba a lo que era una amígdala hiperactiva y una reactividad emocional de mayor intensidad, lo que iba a dificultar en los individuos el control de esos impulsos, haciéndolo vulnerable e inclusive de sufrir de trastornos como ansiedad y depresión. Tenemos lóbulos específicos, 4 lóbulos, pero este es el quinto lóbulo, es el lóbulo insular. La ínsula es conocida, como ya mencioné, como el quinto lóbulo y se ubica bajo el surco lateral en la fisura, que separa el lóbulo parietal, frontal y el temporal. Lo vemos que está allí como escondido entre estos lóbulos, como el hermanito. ¿Qué controla él? Emociones sociales, procesa emociones, la conciencia interoceptiva y la homeostasis. Es importante entender esto para que nos derive cómo prevenir y cómo tratar desde este aspecto lo que es el síndrome de burnout. Fíjense algo, más que hacer microejercicios, no hay un único ejercicio que vaya a ayudar o a prevenir el síndrome. Lo que lidera este tratamiento es por excelencia la psicoterapia, ¿ok? Pero hay términos que durante los años han ido incrementándose en lo que es este avance científico y uno de ellos es la teoría del biohacking. Es utilizar todo lo que es la ciencia para la salud también. Se unen dos, el avance de la ciencia y el avance de cómo trabaja tu cuerpo ante ciertas actividades. Es por eso que debes entender tus síntomas hoy. El secreto de este síndrome es entender cómo se siente tu cuerpo hoy y cómo vas a afrontar hoy las microactividades que debes hacer. Cuando estés muy agotado, totalmente agotado, no se sugiere hacer actividades que sean extenuantes, porque llevarías a tu cuerpo a mucho más estrés de lo que ya tienes. Esto sería no un estrés emocional, sino un estrés físico, porque estás haciendo ejercicios de alta intensidad y hasta horas muy tarde de la noche. Entonces, no es aconsejable que cuando te sientas en el extremo agotamiento hagas actividades extremas. No, créeme que no funciona así. No hay una receta única para los pacientes, no hay un ejercicio único para los pacientes en cuanto al ejercicio estoy hablando, ¿ok? Sino que aprendas hoy a reconocer cómo te sientes. Cuando tengas tus niveles más bajos, vas a hacer actividades de acuerdo a cómo te sientas. Y cuando estés en tus niveles de mayor energía, vas a hacer actividades que te lleven a ese flow, ¿ok? Una de las técnicas preferenciales del biohacking es el frío. No es nada soportable para todos, ¿ok? Tampoco es que tienes que estar extremadamente frío lo que vas a hacer en el agua, porque estudios demostraron que a los 14 grados logramos los objetivos que queremos y menos de eso no hubo un avance significativo en lo que se quería lograr. Entonces, con una temperatura ideal a 14 grados, podemos hackear el sistema
para el día que te sientas muy enérgico y hagas ejercicio, es ideal el frío. Por otra parte, tenemos el sauna o lo que es el calor, las duchas calientes, importante para tu sistema, para ir trabajando lo que estábamos conversando de ese quinto lóbulo que se encarga de regular todas estas cosas. Y esto es muy importante porque lo recomiendan unos minutos antes de dormir, que vayas ya a cesar todas tus actividades, vas a descansar y te sientas en ese ritmo muy bajito, un baño de agua caliente, saunas, ¿ok? Es, eh, una de las cosas que lidera estas técnicas del biohacking. El caminar, ¿ok? Los estudios han demostrado que la actividad física es muy importante. Recuerda esto, de acuerdo a los niveles de energía, cómo te sientas ese día. Pero actividades moderadas de caminata te van a ayudar a fortalecerte, a sentirte bien y a sentirte bien emocionalmente y físicamente. Ya lo vamos a ver más adelante en algunos estudios. El masaje, ¿ok? El masaje también está liderando mucho para estos pacientes, masajes relajantes, para que el paciente logre desconectar su cuerpo, desconectarse todo de la carga que está sintiendo eh, debido al síndrome. Esta es una técnica que la pueden buscar mucho también, hay bastante información de ella por internet, que es caminar descalzo. ¿Ok? Caminar descalzo en grama, en pasto, en tierra, en arena, ¿ok? Arena de playa, para que puedas, lo que nosotros trabajamos normalmente, la propiocepción, ir llevando esa información de bienestar, el contacto con la naturaleza, súper fundamental para estos pacientes, desconectarse, realmente desconectarse de todo, inclusive de pantallas, acostarse en la grama y hacer el trabajo de respiraciones. Hay muchas técnicas de respiración. ¿Ok? Busca la que sea más adecuada para ti. Hay una que es 4-2-8, que es tomar aire profundo durante 4 segundos, retenerlo 2 y botarlo en 8. Hay muchas más técnicas, pero es importante para que puedas calmar tus síntomas. Aquí tenemos algunos estudios de investigación con respecto al bienestar docente universitario y las actividades que hacían. Tenemos también que el ejercicio físico disminuye el estrés laboral y oxidativo en profesionales de urgencia. Hay algo que me llama la atención de aquí, que para los pacientes específicos o para este personal en específico, que hacían ejercicio físico fueron los niveles más bajos, ¿ok? Del síndrome como tal. Entonces dice, haz deporte habitualmente, sobre todo ese tipo de deporte que no sea agotador, lo que venía mencionando. Y esto va a resultar en una práctica beneficiosa para la prevención tanto del estrés oxidativo como del estrés laboral. Entonces fíjense con esto, el biohacking. Resulta que esta técnica también hay una línea muy delgada entre estar pendiente tanto de tu bienestar, de estos relojes inteligentes, de ver cómo está, cómo tengo la frecuencia, cómo tengo la tensión, cómo tengo que lleva al paciente también a sufrir de estrés. Entonces debemos hacer las cosas con moderación, porque hay una línea muy delgada con estas tendencias de bienestar que hacen más bien que sufras de estrés al estar pendiente del estrés. Y acá está el término, el biohacking. ¿Ok? Recuerda como tema único este acrónimo, ¿ok? Adelante. El biohacking es bebe agua, descansa las horas de sueño ideales, mantén la esperanza, la fe, tu espiritualidad, la luz solar es importante, el aire puro, respira aire puro, ese contacto con la naturaleza, la nutrición equilibrada, una nutrición adecuada, la temperancia, que es el abandono de tus hábitos nocivos, y el ejercicio, importante. Recuerda esto para prevenir y para mejorar. Muchas gracias, espero que haya sido de gran ayuda esta
Bueno, gracias a los participantes, gracias a los expositores, estamos alcanzando ya más de 50 personas conectados en esta jornada. Siguiendo con el programa, vamos a presentar al licenciado especialista Jorge Uribe, quien nos va a hablar de sostenibilidad ocupacional, ajustes en tu rutina laboral para prevenir o frenar el burnout. Él es terapeuta ocupacional, psicólogo y dinamista de grupo, coordinador en el área de terapia ocupacional del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario de Caracas, psicólogo y terapeuta ocupacional de la Unidad de Psicopedagogía Doris Tiermans, docente del Colegio Universitario de Rehabilitación Mike Hamilton. Buenas noches, feliz noche a cada uno de ustedes. Agradecidos por su presencia y quiero agradecer también a la Sociedad Venezolana de Cardiología por la invitación a este webinar de esta noche que tiene por nombre Síndrome de Burnout, el límite del rendimiento, estrategias efectivas contra el burnout. Mi nombre es Jorge Uribe, yo soy psicólogo y terapeuta ocupacional y el tema que les estaré hablando tiene que ver con la sostenibilidad ocupacional, esos ajustes estratégicos en la rutina laboral para prevenir y frenar el síndrome de burnout. Antes de continuar, quería comentarle que la sostenibilidad ocupacional abarca cómo las personas realizan sus actividades diarias para mantener el bienestar sin agotar los recursos del individuo ni del entorno. Este concepto se aborda principalmente desde dos perspectivas complementarias. Uno, la salud laboral y el otro, la terapia de la ciencia de la ocupación. A veces nos preguntamos cuál es la realidad del agotamiento laboral o el agotamiento que pudiésemos tener tras una jornada laboral o jornadas de funciones en nuestros puestos de trabajo, comprendiendo la diferencia entre supervivencia laboral y rendimiento sostenible. Muchas veces esa realidad del agotamiento no la sabemos ni nosotros mismos y debemos hacer esa comparación, es decir, entre sostenibilidad versus la supervivencia. Entendiendo por el modo de supervivencia que es un enfoque reactivo ante el trabajo, donde se opera en constante estado de urgencia, el cual conlleva un sobreesfuerzo prolongado, una fricción continua y el agotamiento acelerado de la energía física y mental. Es decir, para yo mantenerme en óptimas condiciones, yo debo tener un cuerpo que tenga el estado de supervivencia, hacer las cosas casi que de forma automática, casi que de forma sin pensarlo, como un estímulo y una respuesta. No me doy tiempo de procesar la información, sino más bien doy respuesta a lo que se me está pidiendo en cuanto a la parte laboral. Y por supuesto, eso de forma prolongada va a hacer que aparezca un agotamiento de la energía física, mental y emocional. En cambio, esa sostenibilidad ocupacional tiene que ver con el enfoque proactivo de gestión personal, el cual permite mantener altos niveles de desempeño y desarrollo profesional, protegiendo la salud integral mediante ritmos y pausas estructuradas. Escúchese bien, altos niveles de desempeño, ¿ok? Pero no estoy causando, vamos a decir, inconvenientes en cuanto tengo a la salud integral y debo darle ritmos y pausas estructuradas a mi cuerpo. Entonces, a veces nos hemos preguntado, ¿y cuánto será el porcentaje de esa dimensión de desgaste? Alrededor y por estudios revisados, se dice que el 75% es la dimensión de desgaste, donde vamos a decir, los trabajadores reportan o hacen esa prevalencia de forma insistente. El 75%, más de la mitad. Entonces, hay que saber que el burnout no es una falla individual. Cerca de 3 de cada 4 profesionales experimentan síntomas severos de estrés crónico en su vida laboral. El agotamiento surge cuando las demandas del entorno superan sistemáticamente los recursos de recuperación disponibles.
Es decir, muchas veces nosotros sentimos malestar, sentimos sensación de cansancio, agotamiento mental, no somos productivos en lo que hacemos, ¿ok? Y eso se viene a convertir en estrés. Respondo, soy reactivo, respondo sin procesar, a lo mejor me la paso de mal humor. Entonces, no me estoy dando cuenta de que hay síntomas severos de estrés crónico a causa de la relación laboral. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esos componentes que ocasionan todo esto, o los componentes del burnout, son tres grandes, vamos a decir, pasos. El agotamiento, que tiene que ver con la sensación de cansancio extremo y vaciado de recursos emocionales y físicos que no se recupera con el descanso habitual. Por más que yo duerma, por más que yo me acueste temprano y me despierte temprano, mi agotamiento sigue presente, ¿ok? No se recupera por nada, porque tengo un cansancio extremo. El cinismo, que tiene que ver con el distanciamiento mental, frialdad afectiva y actitud desapegada o negativa hacia las tareas y el entorno de trabajo. Hay como separo, vamos a hacer mi vida personal, mi vida afectiva, mi vida social de la laboral. Y me centro en la parte laboral, porque es lo que a lo mejor, bien sea porque me está produciendo una ganancia o porque necesito salir del trabajo lo más pronto posible y necesito hacerlo todo de forma rápida. Entonces, por ahí la palabra cinismo entra en juego. Y por supuesto, la ineficacia, que tiene que ver con la pérdida paulatina de la sensación del logro personal, acompañado de dudas sobre la propia capacidad profesional. A veces nos cuestionamos, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que estoy rindiendo? ¿Será que este puesto de coordinador lo estoy ejerciendo como lo esperan los empleados? Entonces, es como que yo mismo me estoy dando negatividad, no estoy siendo merecedor de lo que estoy haciendo. Entonces pongo en duda mi capacidad profesional. Entonces, las primeras señales tempranas de alerta de que todo esto empieza es esas alteraciones del sueño, que es el insomnio inicial, o despertares frecuentes con sensación de no descansar. Puede ser que yo me acueste a las 10 de la noche y a las 12 me despierto y no puedo dormir más. Y yo pienso que dormí lo suficiente y apenas dormí 2 horas. O me puedo despertar varias horas o en varias horas toda la noche. Dificultad de enfoque, fatiga cognitiva que afecta la toma de decisiones y la concentración. A lo mejor tengo fallas en la memoria, fallas en lo que es la atención y la concentración, fallas en lo que pudiese ser el trabajo, los pasos en el proceso de trabajo. ¿Okay? Cambios de humor, baja tolerancia a la frustración y apatía constante. Me la paso de mal humor, me hablan y contesto mal, estoy apático a lo que se haga, a lo que se haga, a lo que se pida. Por supuesto, también los síntomas psicosomáticos que tienen que ver con las tensiones musculares, las cefaleas o las molestias gastrointestinales. Entonces, nos planteamos una paradoja de la exigencia, que es la exposición sin recuperación, que es lo que yo considero que hacen la mayoría de las personas que laboran o que tienen funciones en ciertas empresas o en ciertas instituciones o en cargos administrativos, asistenciales, ¿ok? Que es trabajar de manera ininterrumpida, no genera mayor productividad. Por el contrario, acelera la degradación de la atención y fomenta errores operativos. Entonces, la sostenibilidad ocupacional sostiene que el descanso estratégico no es un premio final, sino un requisito fisiológico esencial para mantener la claridad mental. Hay que tener pausa, hay que tener un descanso con propósito, hay que tomarse en cuenta que si tengo un periodo de vacaciones, tengo que disfrutar de esas vacaciones. No, necesito seguir trabajando porque necesito hacer algunas cosas y mi procesamiento mental se va a cansar, se va a desgastar por yo cumplir otras o tener otras satisfacciones, no. Entonces, siempre es recomendable que si tienes un periodo de vacaciones, disfrútalo. Y no es solamente estar en casa, es en la medida de lo posible salir. Oye,
disfrutar playa, montaña, lo que tú puedas o esté a tu alcance para que esa recuperación mental sea efectiva, si no, no estamos logrando nada. Entonces, hay varias estrategias diarias que podemos llamar microajustes prácticos para reestructurar la rutina y recuperar ese control. Y entre esas tenemos, primero, el arranque. ¿Cómo lo podemos hacer o cómo lo podemos definir o planificar? Primero, vamos a definir 3 prioridades claves antes de revisar los correos electrónicos o los chats de trabajo. Yo llego a mi puesto de trabajo y me propongo 3 prioridades. Solamente 3. Las más importantes, por supuesto. Ni más ni menos. Luego, lo que se llama el enfoque, que son bloques de trabajo concentrados, alternando con pausas breves de ventilación. Yo tengo que pararme. Si todo mi trabajo es sentado frente a una computadora, yo no puedo permanecer 8 horas sentado frente a una computadora. Yo tengo que tener pausas. Y los terapeutas ocupacionales llamamos eso pausas activas. Me tengo que parar, me tengo que estirar, tengo que caminar, incluso ir al baño, tomar agua y sentarme. Eso es una pausa. Pero yo no puedo estar en un bloque de trabajo concentrado todo el día. Tengo que alternarlo. Rebalance, que es la evaluación a mitad de jornada para ajustar de expectativas y delegar urgencia. Realmente lo que yo he hecho en la mitad de la mañana está bien, o tengo que ajustar otras estrategias, o tengo que buscar otros caminos para lograr el objetivo. ¿Ok? Y por último, el cierre, que tiene que ver con el ritual de desconexión digital al finalizar el horario establecido. Escúchese bien, la desconexión digital total, es decir, yo cuando termino en mi puesto de trabajo, en mi zona de trabajo, en mi lugar de trabajar, ya yo no tengo que ver con nada, porque yo no me puedo llevar el trabajo a la casa, que es lo que muchos hacemos. Entonces, llego a casa y continúo, le doy continuidad a lo que vengo haciendo durante 8 horas, por decirlo así. Entonces, no, termino mi hora de trabajo, yo cierro y me voy a descansar, voy a disfrutar de familia, amigos, del cumpleaños que tengo, de la salida social. Eso es un cierre momentáneo, porque ya al día siguiente tengo que volver a ajustarme. Luego, los pilares del autocuidado, y esto lo vamos a definir en 4 claves. Primero, límites asertivos, que es aprender a negociar tiempos de entrega y comunicar la capacidad real sin comprometer la calidad de trabajo. Yo cumplo con lo que se me pide en un tiempo. Pausas microestructuradas, interrupciones breves de 3 a 5 minutos cada hora para estirar los músculos y descansar las vistas de la pantalla. Esto es lo que yo les comentaba de las pausas activas que realizamos los terapeutas ocupacionales. Gestión por niveles de energía, asignar las tareas más complejas en las horas de mayor claridad biológica y reservar tareas operativas para horas de menor energía. Cuando yo llego al trabajo, es lo primerito, hago todo lo que tenga mayor concentración, atención, porque llego fresco, llego supuestamente descansado, he dormido lo suficiente y puedo hacer las actividades con mayor rapidez, las que tienen mayor complejidad. Y dejo las más operativas para cuando ya no tengo la energía. Y por supuesto la desconexión digital activa, que es silenciar notificaciones laborales al concluir la jornada para permitir la restauración cognitiva en el hogar. Lo que les había comentado, usted llegó a su casa y ya, tiene que cerrar, tiene que olvidarse de que hubo trabajo, de que ya en mi casa voy a compartir con mis hijos, con mi familia, con mi esposa, con mis amigos, con todo mi entorno familiar. También se habla dentro de la sostenibilidad ocupacional, la matriz de hábitos laborales. Aquí yo les traigo un ejemplo que tiene que ver cómo nosotros podemos cambiar esa rutina de desgaste en rutina sostenible. Por ejemplo, el inicio de jornada. La rutina de desgaste es una reacción inmediata a notificaciones y urgencias ajenas. Es lo primerito que llegamos, abrimos el correo, revisamos, esto lo tengo que entregar en 5 minutos y ahí no. Pero la rutina sostenible nos indica o nos recomienda planificar una planificación previa basada en 3 objetivos prioritarios. Luego, el ritmo de trabajo, que tiene que ver con la multitarea ininterrumpida sin descanso intermedio. Entonces, hago tarea sin un descanso. Entonces, aquí me debo dar bloques de enfoque. Voy,
si tengo que salir, desayunar, me tomo el tiempo del break, voy al baño, tomo eso, o me tengo que parar después de una o 2 horas sentado en la silla del computador, etc. La comunicación en la rutina de desgaste tiene que ver con la disponibilidad permanente fuera del horario contratado. En cambio, en la rutina sostenible, las ventanas claras respuestas y respeto por el tiempo personal. Mi tiempo personal es mi tiempo. Ahí no puede haber tiempo laboral, nada que tenga que ver con la parte laboral, sino es mi tiempo de descanso, mi tiempo de volver a recobrar energía, a tener aliviar esa pesadez, ese cansancio para yo poder seguir al día siguiente en mis funciones laborables. Y el cierre diario que tiene que ver con la extensión indefinida de horario y pendientes en la mente. En cambio, la rutina sostenible dice el cierre formal de actividades y desconexión digital. Ahí, lamentándolo mucho, termino mi hora de trabajo, tengo que cerrar. Una de las cosas, ya para concluir, es la comparativa de vitalidad. Entre el 32% y el 45% se habla del impacto negativo del agotamiento, sin pausas, sobrecargas, multitarea continua. Y entre el 72% y el 90% se habla de pausas ocasionales y rutinas sostenibles. Entonces, aquí podemos concluir ciertamente que los niveles de energía percibidos nosotros mismos los definimos. No tenemos por qué enfocarnos en otro contexto. Más bien, tenemos que darnos ese descanso, porque si no vamos a colapsar. Y cada uno de nosotros al colapso no vamos a ser funcionales en lo que hacemos. Entonces, el nivel de energía no depende únicamente de la carga total de trabajo, sino de la estructuración del mismo. Los microajustes que ya habíamos hablado sistemáticos previenen el desgaste y optimizan la energía acumulada al finalizar la jornada. Entonces, gracias a todos ustedes por la atención y por tu compromiso con una cultura laboral más saludable y sostenible. Gracias, Jorge, por tan interesante ponencia y también por esos consejos que nos va a ayudar a ser más productivos en nuestro trabajo. Bien, ahora comenzamos con la ronda de preguntas y respuestas a todos nuestros expositores y quiero comenzar con una pregunta que me surge como terapeuta ocupacional y como fisioterapeuta, que es para todos el que quiera responderla y es la siguiente. ¿Qué piensan ustedes sobre la modalidad híbrida, es decir, el trabajo presencial y el trabajo remoto? Y si ustedes creen que esto puede desencadenar síndrome de burnout. Bueno, ¿quién contesta entonces? Voy a contestar yo. No, mentira. Ok. María Emma tiene la Mariela, mano María Emma alzada. tiene la Fernanda. mano alzada. Ok, buenas noches para todos. Gracias por esa pregunta. El trabajo es el trabajo y muchas veces esa modalidad híbrida hace que desde casa también nos carguemos de muchas más actividades de las que normalmente lo hacemos en los lugares de forma presencial. ¿Por qué? Porque esto requiere una capacidad de organización increíble, como le decía ahora Jorge. Si no nos organizamos, la planificación también, la mencionó Marisabel, la técnica del pomodoro, esa modalidad híbrida nos absorbe bastante y muchas veces creemos que porque estamos en casa o en otro lugar trabajando a distancia nos rinde más el tiempo, entonces nos sobreexigimos más, igualmente podemos desarrollar burnout, podemos estar haciendo muchas actividades al mismo tiempo y no ser efectivos en todas ellas. Entonces, a veces el burnout aparece también porque esa idealización de que yo puedo hacer todo, de que tengo una alta motivación por salir adelante, por ser un profesional exitoso, hace que nos sobrecarguemos de actividades y esto también puede ocurrir cuando el trabajo es híbrido.
Eso es, no importa, me lo llevo a la casa, voy un momentico, lo hago en mi casa o lo hago en la oficina. En la oficina tenemos muchas veces la limitación del tiempo, porque las oficinas están ubicadas en unos lugares en específico, cierran el estacionamiento, la torre se queda sola, el edificio, el hospital, donde sea que estemos, y nos obliga a marcharnos. En la casa no, en la casa le damos continuidad y las horas son infinitas de trabajo, de tal manera que en mi apreciación el burnout igualmente puede aparecer con esta modalidad híbrida y creo que le impone todavía una mayor sobrecarga al trabajador. Es mi apreciación personal. Si alguno de los otros ponentes quiere acotar algo adicional. Jorge y yo tengo las manos alzadas, pero Jorge también creo. Doctora Marisabel, un gusto para mí. Le doy la palabra a usted. Bueno, gracias. Una de las cosas que yo más quería como que aclarar o enfatizar en todo lo que hemos dicho todos, que nos hemos complementado perfectamente, es que el burnout se genera el sufrimiento del otro. Es decir, cuando nosotros nos sensibilizamos y empatizamos con el que sufre, pero muchas horas continuas, durante mucho tiempo, en semanas y semanas sin descanso, allí sí hay mucho riesgo del burnout. Es decir, el burnout se crea y el Malash y From Barrett lo dijeron, es cuando el que yo ayudo sufre. Entonces, no importa si es híbrido, no importa si es lineal, aunque María Emma tiene toda la razón. A veces en la época de la pandemia, muchas personas nos decían, es que me están mandando trabajo a 5 para las 6 de la tarde. Es que mi jefa no considera que yo tengo hora de almuerzo. Es que el viernes a las 5 de la tarde me están mandando algo que tiene que estar listo el lunes. Entonces, quizás por eso de que tú lo vas a poder hacer porque la computadora está abierta, ¿no? Pero lo que sí quiero enfatizar y que quizás es lo que más quiero decir es, si yo me sensibilizo con el que sufre, o el que sufre me pide ayuda continuamente. El paciente es infartado, el paciente cardiópata, el paciente está angustiado, está diciendo, es que me exige, me llama a toda hora, ya le expliqué y me vuelve a ratificar que por favor le vuelva a explicar. Está angustiado y ansioso porque ha tenido crisis hipertensivas el fin de semana, por decir algo. Entonces eso es lo que conlleva al profesional de la salud y a los profesionales de ayuda, no necesariamente de la salud, a que desarrollen el burnout porque se liga afectivamente con el que sufre. Híbrido o no híbrido, esa es la clave. Hay que sensibilizarse, sí, hay que empatizar, sí, pero lo explicaba muy bien Jorge, pero tenemos que tener todos nuestros ritmos de trabajo, de empatía y de ayuda, y a la vez considerar que a veces el proceso de sufrimiento de los seres humanos también los conduce a un proceso de crecimiento existencial y a un crecimiento postraumático y a un crecimiento espiritual, digo yo. Bueno, complementando un poco lo de lo que nos acaba de decir la profesora o la licenciada, perdón, María Inma y la doctora Marisabel, a veces el trabajo híbrido, como lo acabamos de mencionar, eh, pudiese ser ventajoso, pudiese ser con dificultad. Es decir, muchas veces dentro de casa, por decir así, el trabajo remoto, como no hay una estructura de tiempo, como no hay una estructura de que voy a hacerlo de 8 a 12 del mediodía o después me voy a levantar a almorzar o voy a continuar, pudiese ser riesgoso en ese sentido. Yo lo que recomiendo como psicólogo y también como terapeuta ocupacional es que se cumplan ciertos horarios, ¿ok? Para evitar esa contaminación. Es decir, si yo trabajo de 8 a 12, hago mi trabajo de 8 a 12. Y de 12 a 1 es el tiempo que me voy a tomar, apago la computadora y voy a almorzar, aunque esté en mi casa.
y nuevamente me conectaría a las 2 de la tarde y continúo hasta las 5 de la tarde. Cumplir ese horario que en la oficina lo cumplo, cumplirlo en casa. A veces por la comodidad, porque estoy en mi casa y no me traslado. Oye, es más, pareciese que fuese más fácil, pero no, a veces ahí donde, como decía la doctora o Mariemma, es cuando no, como estoy en la casa voy a seguir un poco más y son las 11 de la noche y yo todavía frente al computador resolviendo problemas. Entonces, no, con más claridad, con más exactitud, tengo que cumplir un horario, porque como estoy en casa, no voy a tener ese límite. Entonces, yo creo que después y se acrecentó esto después de la pandemia, que necesitamos como que darle prioridades a los espacios. Si cumplimos laboralmente y luego, como lo acabo de decir en la presentación, luego a las 6 de la tarde termino mi trabajo y comparto porque es necesario, porque mi agotamiento entonces va a seguir creciendo, creciendo y no va a tener un límite para poder establecer prioridades. Entonces, muchas veces el trabajo híbrido se puede confundir allí. Bueno, excelente respuesta a todos. Jorge, no te vayas muy lejos porque te tengo una preguntita, porque si bien es cierto, hablaste de los cierres cuando uno sale del trabajo y terminaste tu función, ¿cómo hace uno la desconexión o el cierre cuando se queda pensando y se va a acostar y pensando en que tengo que hacer esto mañana y esto tiene fecha tope y no estás trabajando, pero sigues con eso, arrastras toda la noche y no descansas tampoco, no te despegas de eso? Mira, esa pregunta es importante, ¿no? Porque a veces nos vamos a la cama y empezamos, que el trabajo que quedó en pendiente, que no necesito terminar el trabajo, necesito cumplir con lo que me está pidiendo en el trabajo. Entonces, no descanso totalmente. Yo lo que le recomiendo es que, mira, a la hora de dormir, lo hagamos o no lo hagamos, tenemos que dejar en el borde de la cama todos esos problemas laborales, ¿ok? Que me están facilitando o me están entorpeciendo mi descanso, porque yo necesito descansar. Esas 8 horas, esas 6 horas, esas 4 horas que a lo mejor las uso para dormir, para descansar, debe ser en tranquilidad, porque si no, mira, el agotamiento se va aumentando y colapso, y colapso. Y así como lo decía la licenciada Mariemma, mira, el estrés es algo que fisiológicamente me va a complicar, me va a producir daños en todo momento. Entonces, es preferible, mira, yo a veces uno como ser humano no quiere despejarse o olvidar sus obligaciones, pero es necesario, porque si no el colapso va a ser total y nos va a eso a producir otro daño que no queremos. Entonces, mira, cuando pasan las cosas, entonces decimos, oye, ¿por qué no hice lo que me recomendaron? ¿Por qué no paré cuando salí del trabajo? Y entonces continué y continué. Y entonces estás cenando y entonces estás revisando el celular por problemas de trabajo. O a lo mejor vas a dormir y todavía resolviendo problemas. No, es dormir, es dormir. Lamentándolo mucho, debemos dejar en el pie de la cama todas esas funciones laborables, porque es mi descanso. Para yo poder seguir dando el 100% al día siguiente, debo descansar de esa forma. Entonces, es un poco complicado decirle a una persona con altos, vamos a decir, con altos puestos de trabajo, coordinadores, directores, que, oye, olvidemos eso. No, a veces, mira, pasan toda la noche pensando cómo resolver ese problema. Pero si yo no pongo un límite, no lo va a poner nadie. Siempre decía, nadie es imprescindible. Mira, pasó, me enfermé, van a colocar a otro. Entonces, yo me tengo que ubicar en lo funcional, en lo que si de 8 a 5 es mi trabajo, de 8 a 5. Y ya después dedicarlo a mi tiempo, a mis labores sociales, a mi familia, etcétera. Creo que la doctora Heidi tenía una pregunta por ahí, que había levantado la mano. Sí, sí, algo respondieron, por eso la había vuelto a bajar, pero bueno, primero me encanta conectarme, me encantó el tema, realmente nos hace siempre falta oír todo lo que sirve de apoyo a la salud en cuanto a la salud pues emocional.
me sirvieron muchas herramientas, no solo en lo personal, sino también para decirle a los pacientes que siempre nos consultan, bueno, por estrés o por ansiedad o por este mismo síndrome. Me encantó lo de la pausa del miércoles, lo de los microarreglos diarios, todos me parecen que son datos o herramientas súper interesantes. Pero en la charla, si no me equivoco, la autora, licenciada María Emma, habló de cuando el síndrome de burnout pasa al trabajo colectivo, es decir, un sitio donde las personas, entre el agotamiento, la despersonalización, empiezan a perder el interés de su trabajo. Muchas veces no mostrar a lo mejor la empatía o la eficiencia ante las situaciones, sobre todo en nuestro medio de salud. No sé qué recomendaciones haría si es, por ejemplo, un equipo de trabajo al que uno nota que le hace falta superar esta situación. Ok, sí, de hecho quería retomar algunos elementos de los que, a propósito de la respuesta de Jorge, el autorreconocimiento es algo importante. María Isabel enfatizó en el aspecto del sufrimiento y es que a veces no identificamos claramente la línea divisoria entre lo que es el estrés crónico y el burnout. Hoy estamos hablando de burnout y en el burnout esas características fundamentales de despersonalización, de baja autoestima, de falta de realización personal terminan minando todo nuestro compromiso profesional. ¿A qué llamaría yo? El primer ejercicio es del autorreconocimiento, porque cuando empezamos a notar que nuestro comportamiento, nuestra actitud cínica está empezando a generar problemas en los pacientes que atendemos, en los compañeros de trabajo, porque el burnout no se queda en el paciente, se queda también en el compañero de trabajo, pero también en la familia. Y empezamos a ser cínicos y empezamos a responder inclusive de forma agresiva, el llamado deja de decir, hey, alguien que esté cerca de esa persona debe decirle, ven un momento porque algo está pasando, estamos recibiendo quizás unas evaluaciones negativas porque no estás afrontando adecuadamente la situación. Las personas que trabajamos en el área de salud y que atendemos gente, educadores, psicólogos, médicos, fisioterapeutas, etcétera, estamos expuestos constantemente al sufrimiento humano. ¿Cómo reconocerlo? El estrés se va acumulando y se acumula y se cronifica, y cuando nosotros mismos decimos, no me soporto ni a mí mismo, estoy agotado, y ese nivel de agotamiento no mejora bajo ninguna circunstancia, ni siquiera descansando, ahí hay un llamado de atención. Y hay que decir, me está pasando algo más que es sencillo denominar como estrés crónico, y yo tengo algo más y debo buscar un personal profesional que me ayude y que impida que mi trabajo y que mis compañeros de trabajo se sigan perjudicando. Por eso decía en una de las primeras láminas, el burnout es contagioso, claro, porque las personas que son objeto de nuestro servicio también se están viendo afectados, ¿no? Yo llamaría al autorreconocimiento primero, quizás ese instrumento que ustedes tienen en sus manos el día de hoy, es el inventario de Maslach sobre burnout, nos permite también identificar en dónde están nuestras debilidades. Porque de pronto decimos que nos estamos despersonalizando. Bueno, hay que decir, me debo retirar, tengo que pedir un permiso, me debo ausentar, porque permanecer significa agravar el síntoma y agravar el síndrome. Esa sería una de las recomendaciones importantes para reconocer, para identificar que estamos ante el burnout. Cuando no nos queremos, es que no queremos ir al trabajo. Y hay expresiones muy icónicas de las personas que dicen, es que siento que el techo del lugar donde voy se me está cayendo encima. Y eso es una demostración muy clara y muy contundente del agotamiento, del no soporto más estar en este ambiente de trabajo. El ambiente empieza a percibirse como un ambiente muy hostil. Y puede haber algunos eventos que sean aversivos y que efectivamente puedan generar hostilidad. Pero cuando ya como personal de la salud o personal encargado de atender a otros sentimos que no podemos, tenemos que retirarnos.
no podemos continuar allí. Yo sé que parece muy sencilla la receta, pero bueno, y entiendo que también tenemos necesidades, que estamos en un país particularmente en el que todos los días ocurre algo diferente y nos ocurren estas situaciones tan catastróficas que nos ponen a pensar cómo podemos hacer para hacer unas pausas adecuadas para poder irnos de permiso o ausentarnos 3 días para poder recargar esas energías y volver y sentirnos más empáticos con las personas que están requiriendo nuestra ayuda. Yo tengo un comentario sobre eso, doctora, y es lo siguiente, que también estamos hablando de lo que nos está pasando a nosotros, particularmente a los profesionales de la salud, pero también algo está pasando con el paciente. El paciente también está entrando en una onda de agresividad, de cinismo, de displicencia. O sea, el paciente se vuelve como displicente. Bueno, yo no me tomé la medicina. No lo consideré. No me tomé esto, no hice esto. Entonces también una de las cosas muy importantes en estos simposios no se trata solamente de ver lo que nos está pasando a nosotros, es decir, de cómo nosotros nos está afectando, sino es que día tras día también recibimos el paciente con el mismo síndrome en su entorno y que eso lo recarga mucho en el médico. Yo no sé si hay algún comentario de alguno de ustedes de cuál puede ser cuál puede ser la fórmula para atenuar un poco esto o para de alguna manera salirle al paso y uno poder llegar a tener una relación médico-paciente mejor. Bueno, me encantaría responderte, Susana, porque cuántas veces no hemos tratado de tener una buena relación con el paciente, es cierto, y que se nos pone bien difícil, ¿no? Porque pareciera que trajera todas las frustraciones que está viviendo en sus hogares, en su economía, en su precariedad social, y toma con indiferencia, por decir así, todas las recomendaciones que ustedes tienen bien a dar. Siempre he defendido la respuesta empática. Siempre en los cursos de relación médico-paciente y profesional salud-paciente, si hay algo que se enfatiza es la propuesta de que seamos, digamos, frases que sean empáticas. Entiendo cómo te sientes, yo entiendo tu dolor, sé que estás disgustado, me imagino que no estás bien, veo que te sientes, digamos, mal hoy, tienes razón en estar bravo. Es decir, que son frases que uno puede utilizar con el paciente y le demostramos que estamos realmente colocándonos en sus zapatos y una persona bien atendida emocionalmente estaría más dispuesta a abrir un poco su actitud para entender y recibir las recomendaciones que tengamos a bien darle. Esa pienso yo que es la respuesta que te puedo dar, pero es verdad. Y el paciente viene a veces con esa cantidad de situaciones personales que la expresan delante de ese profesional de salud o delante de ese médico, a fin de que este médico de alguna manera también le dé respuesta a esos otros pesares, y es muy complejo, pues, hacerlo. Gracias. De nada. Bueno, no sé si... Bueno, por aquí hay otras preguntitas que colocaron en el chat, que está más demostrado que es necesario este tipo de actividades en las empresas, sitios de trabajo, hospitales. ¿Qué tan frecuente o qué tan cercano recomendarías estas actividades de reconocimiento del burnout, atenuar los síntomas, hacer terapias con los equipos de trabajo del sector salud? Qué tan frecuente debería hacerse esto como una práctica habitual en los centros de trabajo? Sí. Para cualquiera ¿Dónde? de los ponentes. Sí. María. Sí, no sé si me están escuchando. Fíjense, la ley orgánica, la LOXIMAT, me parece,
ella impone que los trabajadores en los diferentes ámbitos eh, se hagan unos exámenes, ¿verdad? Al menos 2 veces al año. Y parece como muy lejano en el tiempo, ¿verdad? Yo la verdad pienso que la psicoeducación tiene que ser permanente. No puede ser al comienzo del año y al final del año, porque realmente son los dos periodos más críticos, ¿no? Donde la gente al comienzo, bueno, está todo el mundo supuestamente fresquito, va al trabajo, y a mitad del año, bueno, la gente va cargando con mucho estrés, con mucha cronicidad en su sintomatología. Yo sería partidaria de, si me dicen tiempo, yo diría cada 3 meses, o sea, 4 veces al año deben darse algunos cursos de formación profesional, de psicoeducación, tanto para el personal que atiende a las personas, valga la redundancia, como también para la comunidad, porque la comunidad también está ávida de información, no conoce, debe reconocer sus propias carencias, sus propias deficiencias, y cuando va a un centro de salud o cuando va a un centro asistencial y cuando va a una universidad y los profesores les dan clases, el profesor no es solamente el profesor, no es una máquina que corrige, el profesor es una persona, trata de ser empático muchas veces, pero a veces hay todas esas presiones que trae la persona y pretenden una respuesta rápida. La inmediatez que ha minado también toda nuestra cultura en los últimos tiempos y nuestra sociedad. Yo sugeriría que los planteamientos de cualquier incorporación de programas de prevención y de promoción de salud ocupacional deben ser permanentes, pero si me dicen un tiempo, cada 3 meses creo que sería, o cada 4 meses sería un tiempo para poder ir mejorando y poder afianzando esas estrategias que se les han ido enseñando para poder afrontar adecuadamente la situación. Excelente, gracias por la aclaratoria. Isleni, no sé si tienes alguna pregunta o alguien más de los asistentes. Em, Buenas noches. Reconociendo el papel de la LOCSIMA y su reglamento y también de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, se establece que nosotros debemos trabajar 40 horas semanales. ¿Ustedes creen que en el tiempo fisiológico de recuperación para poder prevenir este síndrome de burnout está bien esa cantidad de horas o consideran que debería ser menos? Y cómo reconocer tempranamente durante esa jornada o esas 40 horas semanales cuando estamos sensibles o vulnerables para poder desarrollar este síndrome. Uno de los principales síntomas que, digamos, que presentan las personas cuando están con estrés agudo, con estrés crónico y con burnout es el insomnio. Cuando las personas ya están en ese primer síntoma, presentándolo y tanto que le trae repercusiones para el día siguiente y siente que su sueño ha sido superficial, que se ha despertado en la madrugada o ha tenido despertares muy temprano, allí la persona debe empezar a reconocerse a sí mismo como una persona que necesita más descanso. Es verdad que está estipulado lo de las 40 horas, pero yo siempre pienso que la gente trabaja mucho más de esas 40 horas en la preparación de casos, en el caso de los médicos, en el estudio que debemos de hacer para aplicar una prueba, en el hecho de organizar los ejercicios que se van a hacer, o sea, en todo lo que significa el tratamiento con los pacientes. Y entonces eso también nos lleva una gran cantidad de horas. En países muy desarrollados, las personas que trabajan con pacientes vulnerables o trabajan en cuidados intensivos, en emergencia, o con pacientes como es personas con enfermedades cardiovasculares, debe haber rotaciones de guardias. O sea, a veces los profesionales cada 2, 3 semanas
pueden tener 4 días libres, otras 2 o 3 semanas, otros 2 días libres. O sea, con una rotación de cambios, de días digamos, libres para poder realmente retomar esa recreación que tanto recomendamos, volver otra vez a las normas de higiene al sueño, a una alimentación sana y a todo lo que implica el hacer el ejercicio físico al aire libre. Entonces, sí, lo más importante es al verificar que se está durmiendo mal y que por lo tanto el agotamiento y la irritabilidad viene precisamente por el mal dormir, ahí la persona debe decir, ojo, tengo ya un primer síntoma de agotamiento físico y por lo tanto tiene repercusiones en el agotamiento psicológico. Y no vas a querer ir a trabajar y te vas a sentir incómodo y el equipo no te va a gustar y te sientes que ni siquiera estás ganando suficiente sueldo, o sea que van unidos ese desgaste, ese agotamiento, esa despersonalización y esa irrealización personal. Entonces, el insomnio yo creo que es la primera medida que cada individuo debe saber reconocerse a sí mismo como que necesita ayuda y que por lo tanto debe buscarla de todas las formas posibles. Excelente, gracias por esa respuesta, súper Ujú. interesante. También hablando y escuchando todo lo que ustedes han venido desarrollando, viendo e internalizando estas recomendaciones, sabemos que los venezolanos tenemos ahorita multitrabajos. Es decir, que trabajamos, por ejemplo, si tomamos en cuenta un fisioterapeuta, puede trabajar en un hospital, puede trabajar en una clínica, tener sus pacientes a domicilio, entre otros trabajos, otras funciones. ¿Para qué? Para poder sustentar su nivel económico, poder cubrir deudas, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos reconocer nosotros como profesionales cuál de esos multitrabajos o cuál trabajo en específico es el que me está generando el síndrome de burnout? Dale, Jorge, comenta. Ah, bueno, también María Emma. Bueno, no sé Dale, si... Jorge. Ok. Bueno, fíjense, yo considero que partiendo de lo que la licenciada Isleni acaba de mencionar, eh, las prioridades hay que limitarlas, hay que diseñarlas, hay que llevarlas a la mesa. En este tiempo, en estas circunstancias, eh, como lo acaba de decir, bueno, la parte económica pudiese ser bastante limitada y hay que hacer diferentes tipos de trabajo para poder solventar muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que si respetamos el tiempo de descanso, el tiempo de compartir, el tiempo de satisfacer emocionalmente nuestras, vamos a decir, prioridades, por ejemplo, familia, amigos, pareja, yo creo que podemos hacer un match entre todo lo que estamos haciendo porque a veces no podemos dejar de trabajar porque necesitamos económicamente solventar muchas cosas. Pero si nosotros, por ejemplo, el fin de semana lo tomamos para nosotros o para cada una de las personas que laboran, pues yo creo que se puede hacer como una negociación de nosotros mismos para evitar ese síndrome de burnout. ¿Ok? Claro está, si se presentan síntomas, oye, a lo mejor yo trabajo de 7 a 7 todos los días, de lunes a viernes, ¿ok? Y ya, oye, ya al llegar a la casa el agotamiento persiste, el mal genio está presente, muchas características de ansiedad están limitadas, entonces yo tengo que saber, mira, ya va, ya no de 7 a 7 tengo que hacer un espacio para poder establecer mis prioridades. Pero yo creo que la clave en este sentido, y como lo dice la licenciada Salcedo, es que debo respetar lo que yo hablaba en la ponencia, ese tiempo de negociación. Mira, mi tiempo es mi tiempo. Por más que sea el fin de semana, que es 2 días a la semana, debe ser para mí, para yo poder desconectarme de lo laboral y permanecer no solamente, oye, con quedarme un tiempo más en la cama
con a lo mejor salir a caminar, con compartir con mi familia. Ese tiempo es valioso para que mi estado emocional, mi estado físico y mi estado psicológico se restablezca de esa jornada laboral. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta ese tiempo de descanso para cada uno de nosotros. Bueno, hay varias preguntas, pero en aras del tiempo, vamos a tratar de sintetizarlas. Por la comunidad o por Mariemma el va a chat se ha preguntado. intervenir también. Mariemma falta intervenir un poquito en esta Ah, respuesta y después Ajá, seguimos con la otra. ok. solo agregar algo para responder la pregunta, Jenny. ¿Cómo podemos identificar cuál es el empleo que nos está generando burnout? Nuevamente, volvamos a las características del burnout. Nos sentimos despersonalizados, no somos recompensados, no somos reforzados de ninguna forma, ni en términos sociales que nos den una palmadita y nos digan lo estás haciendo muy bien. Cuando sentimos que ya nuestro papel en ese empleo no da para más, esa es una señal importante. Cuando no nos sentimos valorados, cuando todo el esfuerzo que hemos puesto no se ve recompensado significativamente, cuando ya nos causa malestar hacer alguna actividad relacionada con eso, no nos sentimos satisfechos laboralmente con lo que estamos haciendo, ni tampoco en lo personal, ese es el trabajo, ese es el empleo que nos está generando el burnout. Excelente intervención. Gracias, Mariemma. Gracias, Jorge. Bueno, anotado nuestras recomendaciones como profesionales de la salud. Ahora sí, Omar. Bueno, les iba a comentar que por el chat están solicitando, están preguntando si se puede considerar o se puede abrir el abanico, considerar todos estos síntomas como como una enfermedad, un conjunto de patologías, porque por lo visto el estrés crónico, el burnout que estamos hablando hoy, debería ser considerado ya algo, una enfermedad y de salud pública, inclusive porque afecta a distintos niveles de profesionales, el burnout en específico, y el estrés en las actividades diarias. ¿Qué deberíamos hacer o qué políticas deberíamos plantear para que esto se visibilice más allá de lo que estamos haciendo el día de hoy, promocionando este tipo de actividades? ¿Qué deberíamos hacer o qué deberíamos plantearnos como meta para hacer esto un llamado de atención o algo para mejorar esta situación? Mariema, que levantó la Solo mano. solo voy a acotar una sola cosita porque lo dejé expresado en mi presentación. El DSM-5, que es el manual diagnóstico de los trastornos mentales, no reconoce el burnout como una enfermedad, como un trastorno mental ni psiquiátrico. El CIE 11 fue el que lo reconoció como es un asunto ocupacional, pero no le da la característica de enfermedad porque no cumple los criterios para determinar como tal este síndrome. Y fíjense que hablamos del síndrome. Síndrome es el conjunto de signos y síntomas que están presentes en un periodo consecutivo, tantos meses, etcétera. Pero eso para conocimiento general porque no está considerado como una enfermedad. ¿Qué debemos hacer? No lo sé. Supongo que generar muchas estadísticas y demostrar que realmente la población se enferma y ocupacionalmente está enferma por exceso de actividades y por no recibir quizás recompensas como las que se merecen. Bueno, yo creo que en aras del tiempo y para ir finalizando la actividad, sé que se han quedado muchas más preguntas que podemos realizar, pero si les pregunto a los expositores que tenemos aquí,
¿cuál sería el mensaje o la conclusión que usted pudiera dar para llevar a la casa a todos los que aún siguen conectados a este webinar? Reforzar las fortalezas, o sea, el saber exactamente cuáles son tus cualidades, tus virtudes, tus habilidades, tus capacidades y decir, bueno, esas cualidades y las sigo desarrollando y me van a ayudar a enfrentar todo tipo de situación y entender y comprender que a pesar de todas las cosas que pueden pasar y de las responsabilidades que a veces son muy grandes a nivel familiar, laboral o social, tenemos que buscar y esforzarnos por encontrar buenos momentos en nuestra vida y reforzar mucho también la comunicación intrafamiliar y desarrollarse también a nivel existencial y espiritual. Gracias, Marisabel. ¿Algún otro expositor quiere dar alguna recomendación? Bueno, fíjense, para concluir, yo creo que si todo se hace con planificación y organización, podemos abarcar todos nuestros espacios, todas nuestras ocupaciones, tanto la parte laboral, la parte personal, la parte social, y no sobre exigirnos de las cosas que a lo mejor queremos dar. Yo creo que si planteamos o nos organizamos a que cada área de nuestra ocupación tiene su espacio, podemos rendir en todas las áreas, ¿no? Si hay un trabajo que tienes que realizar, pues cumple con el tiempo, pues planifícate y organízate para que seas productivo en ese tiempo. Y luego, en tu parte social, en tu parte emocional, en tu área personal, pues también tengas ese espacio que es importante que se cumpla. Yo creo que fortalecerlas, como dijo la doctora, esas habilidades es la clave. Mientras yo sea productivo en lo que hago, sin saturarme, puedo lograr muchas cosas, desde lo más simple a lo más complejo, sin someterme a sobrecargar a mi mente, a mi cuerpo. Yo puedo lograr muchos beneficios. Por supuesto, esto está amparado bajo la LOXIMAT, que el espacio, pausas activas que pudiese hacer en mis organizaciones. Pues eso puede ser más avanzado, ¿no? Pero realmente, si todavía eso no está completado, lo podemos hacer desde nosotros, desde nuestro ser, desde nuestra permanencia, para que así pues evitemos ese agotamiento que puede producir esa fatiga que se puede ocasionar. Si pensamos en nosotros, en nuestro equilibrio emocional, físico y personal, podemos lograr muchas cosas. Gracias, Jorge, por tu gran recomendación. Bueno, creo que finalizado, vamos a hacer el cierre, la despedida. Agradecido nuevamente a nuestros expositores por tan brillante charla. Créanme que he aprendido bastante en esta noche, en estas 2 horas. He visto cosas que no sabía que me estaban pasando, he reconocido cosas y veo que hay herramientas para mejorarlas mucho. Agradecido también con la gente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, que como siempre nos ha apoyado esta iniciativa del desarrollo de los profesionales afines para lograr visibilizar que la cardiología tiene muchos más profesionales y muchos miembros y muchas patitas tienen las sillas y muchas patitas tienen las mesas donde se basa y donde trabajamos todos en las distintas áreas de cardiología a nivel nacional. Doctora Susana, doctora Heidi, doctor Vicente, muchas gracias
y nuestra amiga Ariana, que trabaja incansablemente para que todos nos veamos bellos, bonitos y funcionen todas estas cosas tecnológicas que hace la sociedad hoy por hoy. Realmente, Omar, desde la sociedad, primero estamos encantados con el seminario que diseñaste. Era un tema, yo creo que obligado y que hace tiempo pues no habíamos tocado. Nos dio muchas herramientas, no solo para el manejo personal, sino para nuestros pacientes y nuestras unidades de trabajo. Así como hiciste este excelente webinar, sé que también diseñaste un excelente programa para nuestro Congreso Nacional, para los cuales pues tus profesionales afines están invitados y todos los cardiólogos o especialistas que quieran asistir, que va a ser en octubre en Margarita, por lo cual nos queda más que todo pues darle las gracias y felicitar a todos los conferencistas y hacerlos parte de nuestros webinars de manera rutinaria, que son una vez al mes, y esta vez correspondió a la sección de profesionales afines, quien los hizo pues excelentemente. Entonces, les agradecemos, y a ti, Omar, por el diseño de tan excelente, escoger este tema y tan excelentes profesionales. Gracias.